Bienvenidos familia al capítulo 2 de esta serie donde utilizamos la técnica del dejar ir del Dr. David Hawkins para la liberación de los conflictos y de los bloqueos diarios que nos vamos encontrando continuamente. En esta ocasión vamos a tocar, yo creo que el principal obstáculo o el principal conflicto que nos mantiene viviendo una vida sin sentido, una vida sin propósito, una vida que no nos llena, y es el miedo al rechazo. O sea, estamos dispuestos a dejar de hacer lo que nos gusta simplemente por evitar el rechazo del mundo, por evitar la crítica. Y creo que una persona que atraviesa este miedo y lo supera es una persona que se vuelve imparable y una persona que vive plenamente. Pero cuanto más miedo tengamos al rechazo, menos vamos a ser libres de vivir la vida que queremos y más vamos a ser presos de la opinión de los demás. Entonces pienso que es súper importante que profundicemos en cómo utilizar la técnica del dejar ir para la liberación de este conflicto y de esta forma vivir plenamente y vivir una vida con sentido. Así que antes de empezar vamos a ver cuáles son las consecuencias de no liberarnos del miedo al rechazo. O sea, cada vez que tú estás huyendo del miedo y estás huyendo del miedo al rechazo, estás haciendo el miedo más grande. Y cuanto más grande se hace el miedo, más bloqueado te vas a encontrar y más estancado te vas a encontrar. Entonces tenemos que empezar a dejar de huir del miedo. Pero bueno, las consecuencias principalmente es mantenernos en un trabajo que no nos gusta, o sea, no tomamos las acciones de nuestro emprendimiento que nos llevarían a vivir la vida que queremos, y eso hace que nos mantengamos en un trabajo que no nos gusta, nos saboteamos y nos escondemos, no tomamos las acciones que van alineadas a nuestra esencia y en última instancia vivimos la vida de otros y no la nuestra, ¿vale? Porque si estás huyendo del rechazo o la crítica de los demás, lo que vas a hacer es buscar encajar en el entorno. Y si buscas encajar y gustarle a todo el mundo, no vives tu vida, sino que vives la vida que los demás quieren que vivas, ¿vale? Y por eso voy a empezar con una frase de Carl Jung que me parece muy buena para este tema, que él decía: yo no busco ser un hombre bueno, yo busco ser un hombre completo. Un hombre completo es una persona que ha aceptado su sombra, ha aceptado su luz y se permite ser auténtico, se permite ser completo. Un ser pleno donde no tiene miedo a mostrarse vulnerable, donde no tiene miedo a mostrarse tal y como es. Un hombre bueno es una persona que busca gustarle a todo el mundo, que busca encajar continuamente, que evita todo eso que pueda desencajar, y por lo tanto lo mantiene en un personaje para poder adaptarse al entorno. Pero te tienes que sacar la máscara para dar paso a tu autenticidad. Tienes que soltar el personaje con el que te identificas, de querer encajar continuamente, y tienes que permitir tu autenticidad para vivir una vida que vaya alineada a tu ser, ¿vale? Entonces, antes de empezar el proceso paso a paso sobre cómo dejar ir el conflicto, vamos a examinar cuáles son los niveles de conciencia que operan en este conflicto, porque aparentemente es miedo al rechazo, pero a la vez el miedo al rechazo también se alimenta de otro nivel de conciencia. Lo primero que nos viene, lógicamente, es miedo a ser rechazados, que si examinamos la profundidad del miedo, y esto lo podemos hacer ahora como ejercicio, quiero que lo hagas. Al final esto lo que vamos a hacer es como algo práctico. Quiero que cierres los ojos y pienses en una acción que te puede dar miedo por si te juzgan o te critican, ¿vale? Y quiero que te preguntes, bueno, ¿qué pasa si me rechazan? Que ese es el miedo superficial. Y quiero que surja la respuesta. No es que si me rechazan pasa... Nunca es el rechazo, es más allá del rechazo, que es la soledad. Me voy a quedar solo. Bueno, ¿y qué pasa si te quedas solo? Pues que me va a dar tristeza, voy a creer que soy inválido, que nadie me quiere, tal. En última instancia estamos huyendo de una emoción. O sea, el miedo que tenemos es a sentirnos mal. No tenemos miedo al rechazo o a la crítica, tenemos miedo a un sentimiento, imagínate. Pero bueno, ese miedo a ser rechazados, ser juzgados, quedarnos solos y sentirnos mal, nos lleva, a su vez, al deseo de la aprobación. Nos lleva al deseo de querer encajar, al deseo de querer gustar, al deseo de que nos acepten, ¿vale? Que es un apego al final. Entonces, estos dos niveles de conciencia son los que están interrelacionados dentro de este conflicto. Por lo tanto, vamos a tener que dejar ir el miedo y dejar ir el deseo para trascender este conflicto. El miedo a ser rechazado me lleva al apego a querer que me aprueben, y el apego a querer ser aprobado me lleva otra vez al miedo. Y aquí es lo que te digo, ¿no? Cuanto más miedo tienes al rechazo, más buscas la aprobación. Fíjate, cuanto más miedo tienes a ser rechazado, más necesidad tienes de que el mundo te apruebe.
Y cuanto más deseas gustarle al mundo, más miedo tienes a agradar. Cuanto más buscas encajar y más buscas gustar, más miedo vas a tener al rechazo. O sea, se van interrelacionando y se van alimentando entre sí. Entonces nosotros tenemos que, de alguna manera, trascender este miedo y renunciar a este deseo, ¿vale? Concretamente, ¿cuáles son los miedos y cuál es el apego que estamos teniendo en este conflicto? ¿Vale? Imagínate que eres una persona que sabes que tienes que grabar contenido en redes sociales, pero no lo estás haciendo por lo que opine tu entorno. Vale, pues el miedo que tú tienes en realidad es a disgustar, a decir algo en el vídeo que no les pueda gustar. El miedo que tienes es a desencajar, a que piensen que te has vuelto loco, que estás hablando de espiritualidad y que se te ha ido la pinza. Igual lo que tienes también es miedo a no cumplir las expectativas de tu entorno, de tu gente cercana, de hacer el ridículo, también tenemos mucho miedo. Y este miedo, estos miedos, a su vez, nos llevan al deseo de querer gustarle a todos. Nos llevan al deseo de querer encajar, al deseo de validación y al deseo de estar a la altura. Entonces, estos deseos y estos miedos son los que tenemos que liberar. Por un lado, tenemos que renunciar al miedo. Renunciar no. Por un lado, tenemos que renunciar al deseo, y ahora lo vas a entender. Y por el otro lado, tenemos que atravesar. El miedo y el deseo se liberan de maneras distintas, ¿vale? Por un lado, el miedo, de alguna manera, tengo que atravesarlo, ¿vale? Tengo que estar dispuesto a soportar la incomodidad que se me despierta por disgustar, desencajar, no cumplir las expectativas o hacer el ridículo. O sea, tengo que estar dispuesto a atravesar esta incomodidad. En cambio, el deseo, tengo que estar dispuesto a soltar el apego, a renunciar a gustarle a todos, a renunciar a encajar, a renunciar a la validación y a renunciar a estar a la altura. Y vamos a ponerlo en práctica esto que te estoy diciendo, ¿vale? Te voy a hacer una pregunta, quiero que cierres los ojos. Y te digo, ¿estarías dispuesto a dejar ir la necesidad que tienes de que el mundo te apruebe? ¿Estarías dispuesto a dejar ir la necesidad de querer encajar? ¿La necesidad de validación o la necesidad de estar a la altura? Y quiero que te respondas con honestidad, porque ahí vas a poder detectar cuál es el apego realmente que tienes, porque hay una satisfacción secreta de querer encajar, de querer gustarle a todos. Y por otro lado, si la respuesta es sí y hay disposición, yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a entregarte a la incomodidad del rechazo? ¿Estarías dispuesto a entregarte a la incomodidad de que no le gustes a la gente? ¿De que desencajes? ¿De no cumplir expectativas? ¿De hacer el ridículo? Para poder trascender el conflicto que nos está llevando a paralizarnos por el miedo al rechazo, tenemos que estar dispuestos a renunciar al deseo, a renunciar a todo esto y atravesar el miedo a todo esto. Y eso es lo que va a ayudarnos a trascender lo que es esta limitación y a conectar con la autenticidad. No sé si se estará entendiendo. Espero que sí se esté entendiendo. No te preocupes que igualmente ahora vamos a pasar al proceso práctico. Pero en última instancia, lo que está alimentando este conflicto es el nivel de conciencia del miedo y el nivel de conciencia del deseo. El miedo a ser juzgado y rechazado y el deseo a querer encajar. Entonces, para poder trascender este conflicto tenemos que atravesar el miedo y tenemos que renunciar al deseo. Tenemos que atravesar el miedo a disgustar, a no encajar, a que nos critiquen, a que nos juzguen, y tenemos que estar dispuestos a renunciar al apego y al deseo de querer ser importantes, de querer encajar, de querer gustar, de querer cumplir las expectativas. Y cuando nosotros hacemos eso, trascendemos este conflicto y ya podemos empezar a compartir, empezar a tomar acción en aquello que queremos. Entonces, vamos a pasar a lo que es la parte práctica, ¿vale? Vamos a pasar al proceso para dejar ir el miedo al rechazo y también trascender o renunciar al deseo. Y todo tiene un sentido, ¿vale? Todo tiene un sentido para la liberación tanto del miedo como del deseo. Por un lado, tenemos el primer paso, que es visualizar el peor escenario, ¿vale? Quiero que pienses en una acción que te está dando miedo a atravesar o te está dando miedo a tomar esa decisión.
Y quiero que te preguntes, bueno, ¿qué pasa? Y esto es lo que tú te tienes que ir preguntando, ¿vale? Con los ojos cerrados y visualizando este peor escenario. ¿Qué pasa si me equivoco? ¿O qué pasa si lo hago mal? Porque en última instancia tienes miedo a cometer un error o hacerlo mal, ¿no? Imagínate que quieres grabar contenido y tienes miedo a que te critiquen porque no lo has dicho bien. Bueno, ¿qué pasa si te critican? Y visualiza el peor escenario. Y así continuamente. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Todo el rato te vas preguntando, ¿qué pasa si eso sucede? Eso te va a ir llevando cada vez más al miedo profundo, ¿vale? Y mientras tú vas realizando este proceso, tienes que empezar a aplicar la técnica del dejar ir, que si no te has visto el capítulo 1, te recomiendo que te lo vayas a ver para saber cómo aplicarlo en su máxima expresión. Pero en última instancia, es mientras vas visualizando el peor escenario, pasamos al punto número 2, que es permitir la sensación. Voy visualizando el peor escenario y voy sintiendo el miedo que se me va despertando, ¿vale? Entonces voy a empezar a sentir el miedo de desencajar, de que me juzguen, de sentirme solo, de sentir que no soy válido. Y lo que voy a empezar a hacer es permitir, es observar esa sensación, la sensación, y permitir. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis que con el dejar ir simplemente es ser consciente de una sensación y permitir que se desarrolle en su máxima expresión? Entonces, lo que utilizamos es la visualización del peor escenario para conectar con las sensaciones y la energía acumulada, el miedo reprimido. Y una vez empezamos a sentir las sensaciones, pasamos al punto número 2, donde aquí empezamos a observarlo. En la medida que lo empezamos a observar, todo esto se empieza a liberar. El miedo se empieza a destaponar, ¿vale? Como hablé en el capítulo anterior, es como una olla a presión que a medida que has ido reprimiendo ese miedo, se ha ido haciendo cada vez más grande. En la medida que das paso a ese miedo y te rindes plenamente y lo permites en su máxima expresión, estás liberando todo este miedo, está saliendo de tu cuerpo etérico, ¿vale? Una vez nosotros empezamos a liberar y nos mantenemos 10, 15 minutos observando todos los miedos y permitiéndolos en su máxima expresión, pasamos a lo que es la voluntad espiritual. La voluntad espiritual es la invocación a lo divino. Es importante entender que todo conflicto y todo nivel de conciencia solo puede ser trascendido a través de un poder superior. En este caso es a través de la voluntad divina, que es rendirnos a un poder superior. Porque el apego que le tenemos al deseo, el apego que tenemos a querer gustar a los demás, a querer encajar y a buscar la validación, es muy placentero y muy satisfactorio y es muy adictivo. Y solo puede ser trascendido mediante un poder divino. Entonces tenemos que invocar, una vez hemos observado un buen rato y hemos permitido ese miedo, tenemos que invocar al Espíritu o a Dios para que nos ayude a liberarnos de la necesidad de aprobación, de la necesidad de validación, de la necesidad de encajar, ¿vale? Ahora te voy a explicar cómo es de manera práctica. Entonces, la invocación a lo divino para lo que nos ayuda es para trascender el deseo y los jugos emocionales que estamos extrayendo y para activar el coraje para atravesar el miedo. Y una vez lo hemos activado, esa voluntad espiritual, a través de la invocación a lo divino, que sería a través de la oración, pasamos al punto número 4, que es actuar a pesar del miedo. Sí, voy a seguir teniendo miedo, pero voy a actuar desde un estado distinto, porque la voluntad espiritual lo que va a hacer es que te liberes de la negatividad del deseo y la negatividad del miedo, asciendas a un nivel superior de conciencia y desde ese nivel de conciencia superior, como el coraje, la buena voluntad, vas a tener la energía suficiente como para poder atravesar el miedo a través de la acción, ¿vale? Si tú no realizas este proceso de aquí, el miedo sería tan grande que no podrías tomar acción, ¿vale? Entonces hay que pasar por, primero, voy a hacer una visualización preguntándome, bueno, ¿qué pasa si tomo esta acción? ¿No? Que me pueden criticar, bueno, ¿y qué pasa si me critican? No, que me voy a quedar solo, bueno, ¿y qué pasa si me quedo solo? Y todo eso va a ir despertando miedos dentro de ti, que ese es el objetivo. Y una vez empieza a despertar miedos dentro de ti, vamos aplicando el dejar ir, y vamos observando, y vamos permitiendo, y vamos permitiendo, y permitiendo, y bueno, ¿y qué pasa? Y sigo permitiendo, y así el tiempo que haga falta, porque eso lo que está haciendo es descomprimir la energía reprimida del miedo, ¿vale? Nos estamos liberando de mucha negatividad acumulada. Una vez el miedo se va liberando, activamos la voluntad divina, la voluntad espiritual a través de la invocación, a través de la oración. Y entonces ahí, rendidos, después del dejar ir,
pedimos asistencia a Dios. Padre, Dios, hoy te entrego la necesidad que tengo de querer ser reconocido, de querer gustarle a todo el mundo, de querer encajar. Ya estoy cansado de depender del mundo para poder tomar acción. Hoy estoy dispuesto a atravesar este miedo. Ayúdame en este proceso porque solo tú lo puedes hacer por mí. Y empiezas a entregarle el jugo, el deseo de querer encajar, empiezas a entregar esa tendencia y le pides que te dé valentía. Padre, dame valentía para atravesar este miedo. Sé que a través de tu poder puedo atravesarlo. Acompáñame en este proceso para atravesar este miedo. Entonces le pides invocación y eso te va a elevar a un nivel de conciencia superior. Y al elevarte a un nivel de conciencia superior vas a poder actuar a pesar del miedo. Y entonces ahí es donde tienes que emprender la acción a pesar del miedo. Vas a seguir teniendo miedo hasta que no tomes la acción al final, ¿vale? O sea, el último paso para trascender el miedo es tomando acción. Lógicamente, si no haces el proceso anterior, tendrás tanto miedo que ni siquiera podrás tomar acción. Por eso hay que pasar por el paso anterior. Y una vez atraviesas esa incomodidad a través de la acción, repites el proceso continuamente. Y sí, la próxima vez igual vuelves a tomar acción y te sigue incomodando, la otra también, pero llegará un punto donde ya no tendrás miedo. Y cuando hayas trascendido ese miedo a ser juzgado y rechazado, te vuelves imparable. Literalmente empiezas a vivir la vida que realmente quieres. Empiezas a sentir que eres dueño de tu vida y que ya no dependes de lo que piensen los demás para hacer lo que te gusta. Y ahí es donde puedes dedicarte a tu propósito y sentir que tu vida tiene sentido, porque si no, no la va a tener y te vas a sentir insatisfecho durante toda la vida. Es un proceso que produce incomodidad, sí, pero tienes las herramientas para poder atravesarlo y puedes hacerlo. Así que nada, un breve resumen, los dos niveles de conciencia que están operando en este conflicto que nos mantienen estancados es el miedo y el deseo. El miedo a desencajar, a disgustar, etcétera, nos lleva a querer gustarle a todos, etcétera. Entonces tenemos que atravesar el miedo, la incomodidad del miedo y tenemos que soltar la necesidad de gustarle, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vamos a hacer? Punto número 1, visualizar el peor escenario para liberarnos del miedo, a través del dejar ir, ¿vale? Que serían estos dos pasos. La voluntad espiritual para renunciar al deseo y, por último, la acción para atravesar la incomodidad transitoria. Y de esta forma atraviesas este miedo, ¿vale? Esto es lo que trabajamos de forma práctica y directa con los alumnos del máster. La única diferencia que hay es que ellos tienen retos todas las semanas, aparte de todo el hilo conductor. Si te gustaría salir del estancamiento en el que te encuentras, dedicarte al acompañamiento, ayudar a otros a sanar, sanarte tú también de los bloqueos que te mantienen paralizados, esto es lo que trabajamos en el máster. El máster está dividido en 3 fases, ¿vale? La fase 1, que es la liberación de los bloqueos a la hora de tomar acción con tu emprendimiento. La fase 2, que es la construcción de la identidad de valor a la hora de emprender. En la fase 2 también te enseño la habilidad en desprogramar para que te dediques a ayudar a otros a sanar. Y la fase 3 tiene que ver con la marca personal, en cómo construir una audiencia real para atraer ventas sin tener que perseguir. Te voy a dejar el link en la descripción por si te llama más la atención. Dicho esto, familia, me gustaría que me pusierais en los comentarios cuál es el tema del cual os gustaría que hablase en el próximo vídeo sobre el dejar ir. Así que nada, family, gracias por estar y nos vemos en el siguiente vídeo.